todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los más magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Principio de precaución y daño ambiental en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que hace parte del ciclo de capacitaciones de derecho ambiental. El principio de precaución debe ser entendido primordialmente desde un carácter proteccionista, que tiene como objeto orientar la conducta de todas las personas naturales y jurídicas para prevenir y evitar daños al medio ambiente, siempre y cuando se evidencien, se fundamenten y se motiven los siguientes aspectos: la certeza de la ocurrencia de un daño irreversible, la limitación o prohibición de una actividad que genere un impacto ambiental negativo. El día de hoy contamos con la participación del doctor Moisés Rodríguez Mazabel Pinzón, abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Procesal de la Universidad Libre, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, CPC de Madrid, España, especialista en Derecho del Medio Ambiente y Mercado, Desarrollo, Sostenibilidad y Actividad Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, en España. Especialista en Derecho Procesal Constitucional de la Corporación Universitaria Republicana en Bogotá. Magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre. Se ha desempeñado el doctor como abogado litigante, secretario de Tribunal Administrativo y juez de la República. Actualmente ostenta el cargo de magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y es docente e investigador en diferentes instituciones nacionales. De igual forma, nos acompaña y damos también la bienvenida al doctor Diego Contreras Pantoja, abogado y candidato a magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como profesional del despacho del doctor Alberto Montaña Plata en la sección tercera del Consejo de Estado. Es docente del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo. Tan pronto finalice la exposición, nuestros conferencistas, ellos darán respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Bienvenido, doctor Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón. Tiene usted el uso de la palabra. Un cordial saludo a la doctora Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a todo el equipo de trabajo de la Escuela Judicial, al doctor Diego Contreras, que nos acompañará en esta videoconferencia, y un especial saludo a todas las personas que se unen a esta transmisión. El tema que voy a tratar es el principio de precaución en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Pero para llegar a esta interesante temática, quisiera en primer lugar recordar dos sucesos, dos elementos importantes. Uno tiene que ver con saber que la ciencia, que el conocimiento científico tiene también historia, que la ciencia también se ha construido y que esa diferenciación entre conocimiento científico y conocimiento histórico, sociológico, que tanto tiempo estuvo arraigada, básicamente se le ha reconocido a ambas disciplinas su autonomía. Y esto es importante porque cuando la ciencia emerge como un paradigma importante en nuestra vida, tiene también el riesgo de poder expresar no solamente un interés general,
sino también a veces teñirse de zonas grises en las que no se sepa muy bien si los intereses que están en juego son los de la humanidad o los de determinados grupos económicos. Así, por ejemplo, Michel Serres en la historia de las ciencias nos cuenta justamente cómo se dan estos grandes saltos del conocimiento, a veces por azar, a veces por dedicación, pero también muchas veces, a veces contra las expectativas y el rigor y el método científico. Y este punto lo traemos porque hay ciertamente un debate, todavía tenemos cicatrices de esa gran herida que fue básicamente la lucha, la reivindicación por lograr que el plomo se redujera de nuestra vida cotidiana, que no hiciera tanta parte de las tuberías, de nuestras paredes, de las pinturas y del maquillaje, de los labiales con que nuestras mujeres se maquillan después del auge que hizo Isabel I. Quiero decir que durante muchos años se conocía de los efectos negativos del plomo en la salud humana. Sin embargo, durante el siglo XX hubo un par de científicos que eran pagados por las empresas de pinturas y de pigmentos para poner en tela de juicio cada una de los estudios, de los hallazgos que se mostraban sobre lo perjudicial que eran estos pigmentos a la salud humana. Y entonces, con todo el rigor científico, se exponía, por ejemplo, que esos estudios no eran concluyentes, que la muestra no era significativa, que habían otros estudios que llegaban a unas conclusiones no tan delimitadas, y en fin, la ciencia, utilizándola por la misma ciencia, hacía en entredicho, ponía en entredicho todas estas claras evidencias del peligro y del riesgo para nuestra salud. De manera que, ¿qué podríamos hacer? Aguardar hasta que hubiese un estudio supremamente acabado en cada uno de los hospitales del país, que tuvieran una muestra que no fuera solamente representativa para una ciudad, para un barrio, sino para toda la humanidad. Pues bien, estos elementos son los que llevan a discutir que no siempre se requiere la certeza, el último estudio que indique con absoluta seguridad el nivel de riesgo de daño al medio ambiente y a la vida y a la salud humana. Por eso emerge entonces el principio de precaución, y en el caso de las pinturas y del uso del plomo, pues las estadísticas y los datos son tremendamente esclarecedores. 143.000 personas mueren al año contaminados por plomo. La UNICEF nos revela que cerca de 800.000 niños siguen recibiendo y estar intoxicados por plomo, por sus juguetes, por las pinturas, por las paredes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la medida que necesitaríamos para que poder reducir estos riesgos? Pues aquí vamos a compartir entonces una presentación en la que nos va a llevar de la mano sobre cómo surge este principio de precaución, cómo ha sido interpretado por las altas cortes y cómo su aplicación puede ayudarnos a resolver esas tensiones entre desarrollo y medio ambiente. Entonces, lo primero que debemos señalar es justamente cómo este principio de precaución, de alguna manera, empieza en Alemania en 1971 con la legislación que sobre ese particular se hizo en Alemania, y luego en el año 1972 con la Declaración de Estocolmo, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Humano, se crea el concepto de desarrollo sostenible y particularmente se empieza a cobijar este principio de precaución. En la Unión Europea dan lugar, por ejemplo, a estos 12 principios que ustedes pueden ver en pantalla, desde el cautela hasta internalización de costos, pero entonces empiezan a aflorar muchos principios, unos para la política ambiental, desde congruencia, prevención hasta cooperación, y en fin, tenemos unos principios en la Declaración de Río, tenemos unos principios que se recogen precisamente en la Ley 99 en Colombia, que tenemos en la Constitución, y esto hace que de alguna manera los principios fueran necesario caracterizarlos
o encontrarles algunos puntos comunes para poder hacerlos mucho más asequibles. Entonces, de estos principios quizás habría que hacer referencia a dos claves. Uno, los que son principios estructurales que ordenan y especifican todo el materia ambiental, que es necesario devolverlos a explicar la globalidad, la horizontalidad, la solidaridad y la sostenibilidad, en la medida en que todas las actuaciones que tienen que ver con los medios, al medio ambiente, no afectan solamente a nuestra localidad, a nuestro terreno, a nuestro país, sino que son efectos globales. Por eso le habla de pensar global y actuar local. La horizontalidad se refiere entonces a que lo natural, lo social y la ordenación del territorio están interrelacionados. La Corte Interamericana ha señalado la interdependencia entre los derechos y por lo tanto esos principios no solamente pueden verse como principios pro homine en favor de la humanidad, sino también en favor de todos. Y en este sentido la horizontalidad de las políticas se hace necesaria, la sostenibilidad y por supuesto la solidaridad con las generaciones futuras y con las especies y recursos sustituibles para que se mantengan. Y dentro de ese otro grupo tenemos los principios funcionales que nos orientan, que nos ayudan a resolver esas tensiones entre dos o más derechos, entre propiedad, entre desarrollo y ambiente, entre salud y empresa, entre salud y desarrollo económico, que podríamos, para no mencionar muchos, solamente principio de prevención, principio de precaución, causalidad, integración de costos ambientales. El principio de prevención, pues, se refiere a la irreparabilidad del daño e implica justamente a que, como ya sabemos que se produce un daño, pues seamos lo más previsibles posibles para que se reduzca, se aminore ese impacto, y por eso tenemos unas técnicas que se utilizan en el derecho, como son la evaluación de impacto ambiental, las licencias ambientales, los planes de manejo, los permisos y demás. Y tendríamos el otro principio, que es el principio precautoratorio o precaución, depende de la traducción, como se hizo al principio cuando se creó en Alemania, luego que se introdujo también en la Conferencia Internacional del Mar del Norte de 1987 al 90, que se postula, por supuesto, en la Declaración de Estocolmo del 72 y en las Conferencias de las Naciones Unidas del 92, del Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio de Cambio Climático, la Declaración de Río y Medio Ambiente, el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, el Tratado de Maastricht de Ámsterdam. En fin, es un principio que se encuentra explícito y consagrado en estos instrumentos internacionales, en la Constitución y en la ley colombiana. Por eso es definido como, digamos, la obligación que tienen los sujetos de derecho internacional, de derecho, digamos, de ius comune, de no poder ampararse en la falta de certeza científica para postergar la adopción de medidas que sean eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. De allí que se haya dicho que el desconocimiento científico no puede ser utilizado como una razón para trasladar a las generaciones futuras las decisiones que se deben tomar ahora en precaución de eventuales e inexorables daños al ambiente. Estaba haciendo referencia al principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro del 92 y que ha llevado entonces a que cambiemos el chip de manejar solamente el derecho ambiental o las categorías jurídicas con el modelo iusprobatista o derechos subjetivos, sino también tener en cuenta esa categoría importante de derechos colectivos y entre ellos el medio ambiente. Justamente con el propósito de protegerlo, dice la declaración, entonces esa falta de certeza no puede ser la excusa, no puede ser el argumento suficiente para que no adoptemos medidas. Entonces, cuando hay ese peligro grave de daño, grave, irreversible, la ausencia de información no puede llevarnos a que adoptemos entonces simplemente aguardar a que ocurran las consecuencias, simplemente esperar hasta que culminen los estudios y, como dice una revista catalana, y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros ambientes, ¿qué sucede? ¿Cuál es la responsabilidad? Entonces, para ello, en el principio precautoratorio o precautorio de precaución, insisto, se había mencionado con estas características especiales. Dice, tenemos que adoptar medidas para evitar impactos potencialmente dañosos de sustancias que son persistentes, tóxicas y acumulables en el medio ambiente, aun cuando no exista certeza que permita probar una relación causal entre la emisión de dichas sustancias y tales efectos. Aquí vuelvo a nuestro ejemplo. Siempre le dicen a uno, pero es que no hay ninguna relación entre
el plomo que le ponemos o las partículas de plomo que le ponemos a los labiales y a las pinturas para que no se caigan, no se las lleve el viento, para que eviten que se oxiden y conserven mucho más ese color, esas radiantes paletas de colores que tienen, y que por tanto hay más plomo en el ambiente, en el aire que respiramos, que lo que tenemos o que le hemos aplicado a las pinturas, etc. Siempre nos alegaban que no hay una relación causal, que no es posible demostrar, tener certeza de que dado A, la consecuencia que tiene B es única y exclusivamente por el plomo. Entonces, como no hay certeza científica, sigamos inundando de juguetes, de pinturas, con pigmentos de plomo, porque hay otros países que lo han prohibido y en el caso colombiano la limitación, y el ministerio tiene ya los estudios, pero no se ha adoptado. Entonces queremos recaudar sobre este principio qué condiciones exige y qué podrían hacerse, porque es exigible tanto a las autoridades administrativas como a las autoridades jurisdiccionales. Por un lado, exige una situación de incertidumbre, una evaluación científica de riesgo, es decir, que haya por lo menos unos elementos que nos adviertan de la afectación al medio ambiente, a la salud, que haya en perspectiva un daño grave e irreversible, es decir, que realmente puede producir un daño grave, que se adopten medidas que sean proporcionales, es decir, que puedan sopesar en un juicio de proporcionalidad en qué medidas se pueden mantener o con qué podemos evitar, cómo hacemos para monitorear, cómo podemos para controlar, o definitivamente, si el riesgo es mayor, pues debamos prohibirlas o no permitirlas. La transparencia de las medidas y la inversión de la carga de la prueba. Justamente la Unión Europea tiene jurisprudencialmente casos como en el que se discutió entre el Reino Unido y la Comisión Europea. Allá, desde el año 96, se señalaba que cuando existan dudas sobre la existencia y alcance de los riesgos para la salud de las personas, las instituciones pueden adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos. No podemos condenar a que luego que se haya una extinción de especies, a que se dañen, se culminen o se pierdan las aguas para siempre, o que se afecte la salud, ya no solamente de nosotros, como está ocurriendo en nuestros ríos con el mercurio, donde tenemos la capacidad terrible de transmitir, y particularmente las comunidades indígenas, de transmitir el mercurio con el que se ha estado explotando el oro en estos ríos y haciendo tanto daño ambiental, de transmitir ese mercurio que tienen los peces con los que se alimentan, de transmitirlos ya, no solamente por la boca que los consuman, sino que del seno que le transmite la madre de esa leche, le está transmitiendo ya el mercurio a las indígenas en todas estas regiones del país donde hay esas explotaciones ilícitas. Entonces, ese aspecto lo señalaba la Unión Europea, los tribunales europeos, y vamos a ver que la Corte Constitucional también señaló en la C-595/2010 justamente que el principio que debería hacerse de precaución en favor del ambiente y tomar las decisiones, las medidas procedentes para concreción de que en dubio pro natura, el principio de que en duda en favor de la naturaleza. En la C-703 señaló que también este principio no es solamente en la Constitución Verde, sino que en la Ley 99/93 se incluye y busca evitar tanto que las autoridades eviten los daños y riesgos a la vida, la salud y el medio ambiente. Además, en la C-449/2015 señaló que exige una postura activa de anticipación, un objetivo de previsión de la futura situación medioambiental a efecto de optimizar el entorno de la vida natural. En la T-154/2013, la Corte volvió a reivindicar el principio de indubio pro natura y allí se llamaba que ante la gran trascendencia del principio puede anticiparte tomando todas las medidas que fueran necesarias, aunque no existiera el grado de certeza sobre la ocurrencia de los hechos. Es decir, frente a la amenaza también se podría aplicar. Y llegó a estimar la propia Corte que justamente tiene, este principio de precaución tiene una aplicación en la medida en que se logre acreditar que hay una grave e irreversible daño o amenaza de daño al medio ambiente o a la salud. Particularmente señala la Corte, y me gusta la expresión, ante la falta de certeza científica absoluta se tiende a flexibilizar. No podemos tener ese baremo de la ciencia que sea absolutamente demostrado,
porque los riesgos que están en juego son muchos mayores. Y más cuando la Corte llamó al tiempo sobre dos supuestos fácticos muy importantes. Uno es que el avance científico puede desestimar la existencia del riesgo de la ocurrencia del daño que en un estado previo del conocimiento se tenía como consecuencia cierta de la ejecución de una actividad específica, primer evento, es decir, el avance científico ya no está en ese mismo lugar, a pesar de que era previsible, o también que la evidencia científica evidencie la amenaza por juicio de una actividad que en su momento pues, se consideraba inofensiva. Entonces, ahí, con mayor razón, hay que utilizarlo, pero también, Morigero, la aplicación del principio, cuando la Corte en la T365-2017, sobre la discusión sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano, había dicho que justamente no había grado de certeza para prohibir los beneficios que daba la vacuna en lugar de prohibir la vacuna misma, porque no hay una relación con el aluminio que tenía la molécula con relación a las situaciones que estaban viviendo algunas niñas a las que se les colocaba esta vacuna. Por lo tanto, ahí el principio de precaución no se aplicó. La pregunta entonces, en este marco, ¿cuál ha sido la aplicación del principio del Consejo de Estado? Quiero llamar la atención sobre 4 grandes ideas que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha marcado. El primero es que el principio de precaución tiene fundamentación última en la prudencia, en si hay riesgos, si no tenemos certeza, pues lo más prudente es justamente no hacerlo o hacerlo con unas condiciones mucho más controlables. Es decir, que si hay riesgos medioambientales, riesgos de medicamentos, riesgos de nuevos tratamientos médicos o quirúrgicos, riesgos de nuevas tecnologías, pues lo mejor es aplicar el principio de precaución. Segundo, es un método de gestión de riesgos cuya finalidad consiste en esperar el elemento de la prueba, en no esperar el elemento de una prueba absoluta o de una relación de causa-efecto cuando elementos suficientemente serios incitan a pensar que una sustancia o actividad cualquiera podría tener consecuencias dañinas e irreversibles para la salud y por lo tanto no son sostenibles. Tercero, que el principio de precaución se caracteriza por ser aplicado en un contexto de incertidumbre científica, de manera que la asunción de decisiones administrativas o judiciales en las que existe duda sobre la concreción de riesgo, pues es aplicable de manera que puede utilizarse y puede inclinar la balanza. Cuarto, que puede tratarse de actividades económicas superregladas, que estén reglamentadas, que tengan sus permisos, pero ello no exime de que pueda intervenir la autoridad administrativa o la autoridad judicial para proteger por el principio de precaución la salud y el medio ambiente. Asimismo, que no responde exclusivamente al peligro, sino que se requiere sí un mínimo de certeza, que aunque sea insuficiente en completo, permita tener un punto cierto y no de ignorancia absoluta sobre el cual debe adoptarse esas medidas. Algunos casos más recientes sobre la aplicación lo podemos ver en las sentencias que voy a referir de la sección primera del Consejo de Estado. El doctor Diego Contreras va a hacer referencias a las de la sección tercera, de manera que aquí tenemos, por ejemplo, en sentencia de 19 de diciembre, se aplicó el principio de precaución frente a la explotación de carbón en el páramo de Pisba, y allí el Consejo de Estado ordenó la suspensión de actividad hasta que las autoridades ambientales definieran las zonas de protección ambiental y expiran la licencia ambiental. Mire que en la zona de reserva de la Ley Segunda del 59 se ocurre lo mismo. Dicen, de aquí tenemos todas estas áreas que son reservas forestales, pero no se sabe muy bien cuáles zonas serían, cuáles fueron excluidas, pero lo mejor sería el principio de precaución. Tenemos en el auto del 17 de agosto de 2017, donde el Consejo de Estado, en relación con una quebrada, con una fuente de aire, ordenó proteger el medio ambiente en relación con actividades que pueden afectarlo, bajo el principio de precaución. No sabemos dónde está la fuente, qué tanta contaminación hay, pues adopte medidas para que no se sigan surtiendo esas contaminaciones. En sentencia del 12 de julio, también que ante la inexistencia de certeza absoluto, permite confirmar que la exposición de los campos electromagnéticos producen efectos negativos de aplicarse el principio de precaución. Nos referimos a las antenas de telefonía móviles cerca a instituciones educativas, dado que los niños pues, no tienen su cerebro todavía, su cráneo bien cerrado, más fácil que haya permisibles o que ingresen ese tipo de radiaciones, nuestros ancianos y centros similares, ahí el Consejo de Estado, entonces, durante el trámite, pues, las autoridades expidieron la reglamentación y la prohibición. Tenemos también en sentencia del 19 de julio, donde se hablaba sobre el principio de precaución y prevención para la autorización de aprovechamiento del plan forestal y el plan de manejo forestal, y justamente para evitar que se concretaran esos perjuicios, se dispuso que entonces deberían aplicar ese principio y prevenir y generar responsabilidad.
También en sentencia de 14 de marzo de 2019, la sección primera estableció que debe aplicarse el principio de precaución para evitar que la ejecución del proyecto afecte el medio ambiente y se ordenó la suspensión de actividades hasta que se modifique la licencia ambiental y que el principio de precaución no operaba cuando las partes incurren en deficiencias probatorias, cuando no tenían esa certeza mínima y no simplemente que bastaba principio de precaución, no debe haber unos elementos, unos indicios que lleguen a superar esa ignorancia y que por lo tanto podamos hacerlo. De manera que son muchos los campos en los que el Consejo de Estado ha venido amparando y protegiendo el medio ambiente y la salud a través del principio de precaución. Como quiera que va el tiempo corriendo, quisiera anticipar un poco las conclusiones para dar oportunidad de pronto a las preguntas que nos permitan ahondar y profundizar en algunos de los aspectos aquí planteados. Una de las primeras conclusiones claves en este aspecto es que el principio de precaución se encuentra incorporado a nuestro ordenamiento jurídico a nivel convencional, hace parte del bloque constitucional, de la Constitución misma y de las leyes que establecen este principio, que este principio es importante y vinculante, criterio de orientación a las decisiones de las autoridades administrativas como jurisdiccionales, las secretarías ambientales, las secretarías de salud, las corporaciones autónomas regionales, el ministerio, pero también, dado la interdependencia, la horizontalidad de las medidas, pues tenemos que ver también lo que ocurre con el ordenamiento territorial, con la minería, con los demás sectores, con vivienda, con agua potable, etcétera, de manera que debe ser transversal y horizontal el análisis que se haga en estos campos. Este principio también es de carácter universal, ya hemos dicho que está en todos los instrumentos internacionales, reconocen todas las cortes, incluidos, por supuesto, tribunales internacionales, hasta la Corte Internacional de Justicia lo ha venido reconociendo, tribunales europeos, comunitarios y, por supuesto, a nivel local. En el caso del Consejo de Estado, lo ha venido aplicando en los medios, en diversos medios de control, en las de simple nulidad a través de medidas cautelares en la decisión de fondo, donde se discuten la legalidad de actos administrativos, de decretos reglamentarios, en acciones populares, que es donde más desarrollo ha habido por la cantidad de litigio y de demandas que en esta materia se presenta. Ahí, por ejemplo, acabamos de ver en la explotación de carbón, en páramos, de oro, en material aluvial, la explotación de hidrocarburos, proyectos de generación eléctrica, antenas de telefonía, como la salud, y por supuesto también en reparaciones directas, incluidas las acciones de grupo o construcción y obras de mitigación. En conclusión, digamos, para que el principio de precaución pueda tener su aplicación, se exigen jurisprudencialmente estos 5 elementos. Uno, que haya identificación de esos riesgos potenciales, respecto a los cuales no se tiene certeza acerca si se materializarían en un corto, mediano o largo plazo. Al margen de que trate un riesgo potencial, debe tenerse presente los daños que puedan derivarse sean graves, anormales e irreversibles. Segundo elemento. Tercero, que haya en ese escenario de incertidumbre, la administración debe, digamos, suspender o inclinarse por el principio de precaución, porque no se requiere entonces la certeza o incluso negar la autorización administrativa a esas concesiones, permisos, licencias. No es indispensable que todas las evidencias científicas se hayan recaudado, es suficiente con indicios serios y el principio de precaución invierte la carga de la prueba. Por lo tanto, si usted va a desplegar esa actividad que genera riesgo, que pone en peligro, pues usted es el que debe acreditar que esos riesgos, que esos peligros son infundados o que son controlados. Muchas gracias y estaré entonces atento a las inquietudes. Le devuelvo entonces el amable uso de la palabra que hizo la doctora Mónica para efectos de la pregunta. Gracias, doctor. Primera pregunta. ¿Son diferentes el principio de precaución y el principio precautorio, doctor? Muy bien, muy interesante, muy importante esta pregunta por lo siguiente. Es que hace pocos días en las columnas, en los periódicos, ha habido un debate sobre si la aprobación de la convención, digamos, de un protocolo adicional para protección ambiental, que es la de Escazú, iba a traer al país el principio de precaución y que entonces eso era muy riesgoso para el desarrollo o que podría dar lugar al principio precautorio. Resulta que son lo mismo, depende un poco la traducción, principio de precaución o precautorio,
son el mismo principio y se encuentran incorporados, de manera que ese debate de que no podemos aprobar este protocolo, este trámite en el Congreso está paralizado porque afectaría el desarrollo, es totalmente infundado. Esos principios ya están incorporados y ya deben entonces ser aplicados y no significa ningún riesgo para el país que aprobamos Escazú. La segunda inquietud se refiere entonces a si estos principios son lo mismo, ¿no? Entonces, a ese aspecto, pues habría que recaudar que la prevención se refiere particularmente cuando ya tenemos certeza, cuando ya sabemos que la actividad genera un daño, pues lo que hacemos es mitigarlo, manejarlo, planes de manejo, de recuperación, actividades permanentes para paliar esos daños. Es decir, prevención se aplica cuando justamente la actividad genera unos daños y lo que hacemos es mitigarlos. Pero con precaución lo que hacemos es justamente que no tenemos certeza todavía ni siquiera sobre la actividad o muchas veces no tenemos certeza sobre los daños que va a producir o cuando nos vayamos a dar cuenta serán a muy largo plazo. O a veces el ambiente se ha recompuesto. Hay dos elementos ahí claves. Uno, por ejemplo, en el Cerrejón, cuando las barcazas arrojan este carbón, resulta que la naturaleza, digamos, aprendió y asimiló ese carbón y ya digamos, el lecho marino lo incorporó y hay nuevas especies allí. Entonces uno podría decir, pero ya no hay contaminación. Claro, la hubo y hay que buscar que no se vuelva a ocurrir. ¿Se sabía? Claro, ahí sería principio de precaución, de prevención. Sabíamos y pedíamos prevenir ese tipo de actividades y adoptar las medidas. Y en precaución, pues puede ser justamente cuando no tenemos esa certeza. Finalmente, lo que ha generado mucha inquietud tiene que ver con el fracking y si esa actividad podría o no ser sometida a principio de precaución. En este caso, creo que el doctor Contreras podrá explicar con mayor énfasis, pero por ahora tenemos un caso claro. La sección tercera del Consejo de Estado, a través de una acción de nulidad de unas resoluciones y unos decretos del Ministerio de Minas, pues aplicó el principio de precaución precisamente sobre esta actividad, dado que no se tenían los elementos de certeza de cómo afectarían las aguas subterráneas, los suelos, el medio ambiente, las reservas de acuíferos, etcétera, etcétera, y que ante ello, pues, era mejor suspender el ejercicio de esa actividad y pudiera entonces realizarse de una manera más concertada. Justamente hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que abroga que frente a esas actividades, incluso de licenciamiento, deberían las evaluaciones de impacto ambiental ser concertadas con las comunidades, ser ilustradas, garantizar justamente el acceso a la información y que pueda entonces hacerse un seguimiento frente a unas autoridades independientes, a quienes se encarguen de monitorear, de supervisar esas actividades, dado que justamente lo que tenemos ahí es falta de certeza o que hay muchos elementos que no podemos determinar excesivamente o concretamente que la aplicación de este químico, que la aplicación de esta fuente, que el rompimiento de estas aguas o la utilización de esas aguas puede hacerse. Entonces, es claro que ya el Consejo de Estado ha aplicado el principio de precaución en materia de fracking, y que quedaría pendiente si ya no solamente en medios de nulidad de actos administrativos, sino también en materia de acciones populares, puede hacerse esa actividad. Hay cerca de 4 acciones populares que se están discutiendo en varios tribunales precisamente sobre ello. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, una tercera pregunta que tenemos en el chat. ¿Se podría aplicar el principio de precaución al fracking? Sí, estábamos comentando justamente que hay una decisión del Consejo de Estado que ya fue resuelta en súplica por la sección tercera con ponencia de la doctora Adriana Marín y justamente ya estamos cumpliendo un año de esa decisión en la que la sección tercera aplica el principio de precaución sobre la base justamente de que allí no habría, digamos, estudios contundentes ciertos que incluso quienes
presentan las objeciones o se oponen a las demandas, allegan dictámenes periciales. Dice, pero justamente en los dictámenes lo primero que se observa es que no hay certeza científica porque esta actividad en algunos países se ha desarrollado, en otros se ha prohibido, y tenemos estudios que indican una cosa, como en Polonia, estudios que indican en Argentina otros, y otros en los que los impactos se están apenas conociendo. Entonces, frente a eso, justamente se podría utilizar totalmente el principio de precaución en la medida en que sería mucho más razonable aguardar para adelantar, y eso es lo que hizo la sección tercera, autorizar, digamos, unos estudios con unas condiciones para poder medir realmente los impactos y poder tomar las mejores decisiones para el país y no solamente para un sector económico, sino pensando en todos. Mil gracias, doctora, por la pregunta y a quienes la formularon. Mil gracias, doctor Moisés Rodrigo Mazabel, por sus valiosos e importantes aportes en esta videoconferencia. A continuación, damos el uso de la palabra al doctor Diego Felipe Contreras, profesional del Consejo de Estado. Mil gracias, Olga, por esa introducción y al doctor Rodrigo Mazabel por su enriquecedora presentación sobre el principio de precaución. Aprovecho para saludar a la doctora Mary Lucero Novoa y agradecerles de esta invitación tan generosa que me extendió la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todo su equipo de colaboradores. Agradezco también al Consejo Superior de la Judicatura y saludo a la presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina. Igualmente, extiendo un saludo para todos los actores del sector externo de justicia y a la comunidad en general que se conectan a esta videoconferencia. Espero que esta conversación salgan más preguntas que resueltas que inquietudes. Entonces, espero que podamos tener un camino en el que podamos diferenciar aspectos que ahorita son complejos y que no tienen certeza absoluta, como lo mencionaba el doctor Rodrigo Mazabel. Por ahora, daré continuación y compartiré pantalla para iniciar con esta presentación. Esta videoconferencia se titula El daño ambiental como un escenario complejo de decisión entre la imposición de cargas y los impactos ambientales relevantes. El título es un tanto sugestivo porque de presente nos pone un fenómeno como la materia ambiental, que es algo que es complejo y que no está limitado únicamente a una rama del derecho. Colinda con otras ramas del derecho y otras disciplinas técnicas, científicas y sociales. Por esta razón tiene el nombre de decisión compleja y se hace referencia a las cargas y a los impactos ambientales relevantes porque el Estado puede imponerle cargas a sus ciudadanos, pero no todas esas cargas se tornan excesivas y no todos los impactos son conocidos por la jurisprudencia o son controlados por el Estado. Ya vamos a ver a continuación cuáles son los ejes centrales de esta presentación. En primer lugar, estudiaremos el papel del Estado frente a la protección del medio ambiente. En segundo lugar, estudiaremos la responsabilidad del Estado por las afectaciones al medio ambiente. Y en tercer lugar, estudiaremos el daño ambiental. Para, por así decirlo, ponerlo de una manera práctica, haremos un estudio de caso concreto relacionado con los rellenos sanitarios. Entonces, comenzaremos con el papel del Estado frente a la protección del medio ambiente. Para ello, lo primero que es importante tener en cuenta es que este es un escenario complejo, que no puede analizarse de una manera simple, sino que suscita miles de debates actuales. Y suscita miles de debates porque desde el siglo pasado se ha dado cuenta de la importancia que tiene el medio ambiente. Tenemos antecedentes históricos que en un primer momento no era tan relevante la protección del medio ambiente y no tenía un papel tan protagónico. En la década de los 70, diversos movimientos empezaron a centrar y darnos importancia sobre el papel del medio ambiente frente a la humanidad, y no solo frente a la humanidad, sino como un valor en sí mismo de los ordenamientos jurídicos. Es ahí de donde se desligan los principios de precaución, prevención, porque damos un matiz distinto al medio ambiente, le damos la importancia que antes no la tenía. Para muchos era impensable que el Estado tuviera que responsabilizarse por los impactos producidos en el medio ambiente. Antes había un escenario de irresponsabilidad ambiental. Sin embargo, esto fue cambiando con el tiempo porque empezamos a darnos cuenta que los recursos naturales se agotaban, que estos eran indispensables para la comunidad y actualmente hay una importancia inusitada, a tal punto
que encontramos figuras como la de sujeto de derechos, que genera una protección diferente. Entonces vemos al medio ambiente como un sujeto de derecho, que para muchos es crítico esa concepción y para otros posee muchos beneficios. Cuando nos centramos en el papel del Estado, es necesario tener en cuenta tres aspectos. El primero son los impactos ambientales, el segundo son los instrumentos para la prevención de daños y el tercero es la responsabilidad. Entonces, lo primero que debo manifestarles es que los impactos ambientales están en nuestras vidas, ¿sí? Desde que cogemos un bus, desde que usamos el agua del baño, desde que salimos de nuestra casa, todo genera impacto ambiental, ¿sí? Todo tiene una afectación, tiene un impacto o tiene una repercusión sobre el medio ambiente. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente reprocha el ordenamiento jurídico? Aquellas afectaciones que son relevantes, que son excesivas y que no están permitidas por la sociedad. Esas son las afectaciones que el ordenamiento jurídico reprocha. Un segundo elemento, como lo mencionaba, son los instrumentos para la prevención de los daños. Cuando se hace alusión a los instrumentos de prevención, encontramos distintos instrumentos de policía administrativa y encontramos diversos instrumentos que nos van a, por así decirlo, a dar una visión previsiva de lo que quiere el ordenamiento sobre las actividades humanas. Entonces, encontramos entre los instrumentos de policía administrativa los estudios de impacto ambiental, las licencias ambientales, los permisos y las autorizaciones ambientales. Tienen un valor indispensable para cualquier actividad en el marco de obras públicas, en el marco de la prestación de servicios públicos y tiene muchos contornos. En tercer lugar, yo mencionaba que hay un aspecto muy importante dentro del papel del Estado. ¿Y cuál es? El de la responsabilidad. ¿Por qué la responsabilidad? Porque la responsabilidad supone que el Estado asume, ¿sí? Y también los particulares, por lo que sus actos y sus omisiones, ¿sí? Responden tanto por sus actos, por sus omisiones. Y en ese sentido, es necesario entender cuál ha sido esa aplicación que la jurisprudencia le ha dado a ese tipo de afectaciones ambientales. Para ello, continuaremos con la presentación analizando cuál es la responsabilidad por afectaciones y cuál es la tipología que el ordenamiento, que la jurisprudencia le ha dado a este tipo de actividades. Lo primero que debo manifestarles es que el antecedente histórico lo encontramos en la década de los 70 y tenemos la Ley 23 de 1973. En su artículo 16 señala: el Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de acciones de contaminación o detrimento del medio ambiente. Los particulares serán responsables también por las mismas razones y por también el uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado. Entonces, esta cláusula general de responsabilidad nos pone de presente un escenario. El legislador quiso convertir esto en un escenario de responsabilidad que antes no lo tenía. Con la Constitución del 91, también el medio ambiente se consagra como un principio y como un valor trascendente de la Constitución y del ordenamiento jurídico. De ahí que exista un fundamento legal y constitucional. ¿Cuál es la tipología que la jurisprudencia ha manejado? Ha manejado dos enfoques, tanto la jurisprudencia civil como la jurisprudencia del Consejo de Estado. ¿Cuál es el primer enfoque? El primer enfoque es el daño ambiental puro. El segundo enfoque es el daño ambiental impuro. Cuando hacemos referencia al daño ambiental puro, encontramos o es definido por la jurisprudencia como una afectación o cualquier afectación, degradación, alteración y modificación del ecosistema o del ambiente, que incluye tanto sus recursos hídricos, aéreos y terrestres, ¿sí? O las propiedades del suelo y demás, que no son permitidos por la sociedad. Son aquellos eventos donde el nivel que acepta la sociedad es superado o es excesivo para el control de ello. Daño ambiental impuro. ¿Qué hacemos o qué entendemos por daño ambiental impuro desde una perspectiva jurisprudencial? Ha sido visto como aquel, por así decirlo, sustrato consecuencial, ¿sí? O derivado de del daño ambiental, ¿sí? Y no tiene como tal una entidad netamente o estrictamente ambiental. Es decir, es un derivado de una afectación ambiental, pero que impacta otros derechos o afecta intereses particulares
como la salud, o también derechos de las personas como la propiedad, entre otros. Entonces es un daño ambiental impuro y se le ha dado esa denominación porque como tal no tiene una incidencia netamente en el ambiente, sino que repercute, la afectación ambiental repercute la garantía de otros derechos, ¿sí? Entonces es desde esa óptica que ha sido visto. Pero bueno, para continuar con la presentación, que es importante tener en cuenta, ¿cuál ha sido la distinción particular de estos dos daños? ¿O cuál ha sido ese tratamiento? Entonces es importante tener en cuenta algo, y es que la fuente común es una afectación al medio ambiente. Esa es la fuente común. Y de ahí se desligan estas dos perspectivas o tipologías que nosotros mencionamos, que la jurisprudencia les ha dicho, impuros y puro. Entonces, daño ambiental impuro. ¿En quién recae la titularidad? ¿De la humanidad o de la colectividad en general? Daño ambiental impuro. Su titularidad está en cabeza de la persona o el particular que ha sido afectado en alguno de sus derechos o intereses concretos. ¿Cuál es la distinción que la jurisprudencia le ha dado a cada uno? Y es que en materia ambiental no es necesario tener una certeza asegurada, ¿sí? La incertidumbre tiene un papel protagónico. Por eso en la exposición anterior veíamos que la incertidumbre no tiene el mismo matiz en materia ambiental y tiene un papel protagónico porque nos pone en una situación donde no basta tener algo cierto. La amenaza o la puesta en peligro de estos bienes colectivos también puede ser analizado, ¿sí? Y este es un derecho colectivo que puede estar en riesgo o tener una amenaza razonada o encontrarse, no requiere un grado de certeza absoluto, a diferencia de lo que ocurre con el daño ambiental impuro. Cuando hablamos de daño ambiental impuro, se exige una elección efectiva a los derechos, se exige una afectación cierta. Pero bueno, ¿qué utilidad práctica tiene esto? Y es que el mecanismo judicial idóneo se divide en dos. Para el daño puro usaremos o aplicarán el medio de control de acción popular, ¿sí? La acción popular no tiene una pretensión indemnizatoria y será el mecanismo judicial idóneo para el daño puro será este. La jurisprudencia también ha mencionado que el daño impuro estará sustentado o podrá aplicarse la acción de reparación directa o la acción de grupo, porque tiene una pretensión indemnizatoria. Entonces, para continuar con esta tipología y para aplicarla o verla en un caso concreto, antes es necesario tener una visión crítica, ¿sí? Sobre esta tipología. ¿Y qué es lo que ha dicho como tal la doctrina de esta diferenciación o distinción? Lo que ha dicho es que realmente no se puede hablar de un daño impuro como tal, ambiental, porque existe una afectación a otros derechos y que como tal no hay una afectación al medio ambiente en esa faceta. Esto es criticado por alguna parte de la doctrina, pero la jurisprudencia lo ha visto como un instrumento para distinguirlo de una manera más fácil y lo ha usado de esta forma, ¿sí? ¿Por qué razón también algunos mencionan que tiene, por así decirlo, una visión crítica? Porque reside en una visión antropocéntrica del mundo, donde el papel está en cabeza de la humanidad y no del medio ambiente. Es el centro la humanidad o las personas son el centro, el ser humano es el centro y no el medio ambiente. Esta visión está siendo replanteada en la actualidad y eso es lo que pues genera discusión en este momento. Continuemos ahora con el estudio de caso para poner en práctica estos aspectos que les he mencionado y cómo la jurisprudencia en materia de rellenos sanitarios ha modulado este tipo de categorías, ¿sí? Lo primero que debo advertirles es que estos casos son muy recurrentes, ¿sí? Y la jurisprudencia ha tenido, en la sección tercera del Consejo de Estado, antecedentes muy útiles para poner en práctica todos estos conceptos que les acabo de manera sucinta mencionar. Lo primero que debo manifestarles es que la instalación de un relleno sanitario supone sin duda alguna una imposición de carga, ¿sí? Los rellenos sanitarios, ¿qué son? Son un método de disposición de residuos. Todos conocemos y tenemos claro que es necesario disponer de los residuos en algún lugar. Y para disponer de este tipo de residuos es necesario disponer un territorio determinado.
Entonces, ¿eso qué implica? El ordenamiento jurídico ha ideado o ha estructurado un esquema normativo en el que plantea una imposición de cargas y va a decir, el ordenamiento jurídico establece unas normas en las que va a determinar qué lugar va o cuáles son los criterios para que un lugar se convierta en un relleno sanitario, ¿sí? En primer momento, existen muchos estudios antes de poder determinar dónde va a existir un relleno sanitario o, bueno, hay muchos instrumentos preventivos, ¿sí? De policía administrativa, como les mencionaba, que analizan dónde puede instalarse este tipo de rellenos. Lo primero que toca tener en cuenta es que a nadie le gusta tener un relleno sanitario cerca al lugar donde vive. Entonces, el ordenamiento dice, claro, yo sé que a las personas no les gusta tener lugares de disposición final cerca a sus casas, ¿sí? Donde puedan tener sus residuos, pero yo les voy a dar unos sistemas de, por así decirlo, incentivos o mecanismos de compensación, ¿sí? Para que esa carga que ustedes asumen, que es la carga de decir, yo soporto que cerca a mi casa se haga la destinación final o la disposición final de los residuos, pues compénsemela. ¿Cómo o qué beneficios me va a traer que usted me imponga en un lugar cerca a mi casa un relleno sanitario? Entonces, esto suscita muchos debates porque básicamente es un sistema de compensación, de mirar cómo esa imposición de cargas se establece. Y para ello es necesario muchos procesos de concertación con la comunidad y consultas. Pero no solo basta eso, porque el ordenamiento jurídico, que es lo que nos dice, el ordenamiento dice, hay municipios que pueden tener una disposición para este tipo de actividades. Aquellos que lo hagan van a tener un incentivo económico. Entonces, esta es una actuación lícita, legítima y que permite el ordenamiento. Pero, ¿en qué momento este tipo de actividades resulta en detrimento de otros derechos o impacta tanto intereses colectivos como el medio ambiente y otros derechos como la salud? Entonces, es ahí donde tenemos que, y la responsabilidad entra a jugar un papel protagónico, porque es el momento en el que analizan qué tan excesiva fue esa carga que el ordenamiento le impuso o que una actividad impuso sobre una comunidad en particular. Y es ahí donde se determinará si hubo un límite, el límite permitido por la sociedad, ¿sí?, fue superado. Entonces, todos sabemos que los rellenos sanitarios tienen una afectación al medio ambiente, altera su ciclo de vida, altera la dinámica social de un territorio, altera su dinámica económica y tiene incidencia en la salud de las personas y en el ciclo de vida tanto de la fauna y flora. Entonces, nosotros sabemos esos impactos que se producen, ¿sí? Pero lo que es reprochable es cuando tenemos un impacto excesivo, ¿sí? Cuando ese impacto supera lo permitido. Entonces, encontramos, por ejemplo, que está bien que en un lugar se imponga esa carga y que se imponga un lugar para tener la disposición final. Pero lo que no estaría bien es que no se compensen en cierta medida a las personas que van a resultar afectadas con este método de disposición de residuos. No sería lo correcto, ¿sí? Entonces, tenemos muchos casos en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo en la que solo se tiene en cuenta el área directa o de influencia del proyecto. Entonces, tenemos un relleno sanitario, ¿sí? Empieza su instalación, su construcción y funcionamiento. Alrededor existen predios que se ven impactados porque se desvalorizan sus predios, porque ya no pueden hacer una actividad económica, por ejemplo, explotar lo que tenían para su subsistencia, cosas así se ven afectadas. Entonces, ahí es donde toca analizar. A estas personas se les compensó esa carga, hubo algo para aligerarles, soportar ese tipo de proyectos. Entonces, la jurisprudencia se ha encontrado que a veces los predios que quedan de manera indirecta cerca a un relleno sanitario realmente no son compensados, ¿sí?, de manera debida o no son tenidos en cuenta en la estructuración de estos proyectos. Entonces, es ahí donde básicamente la jurisprudencia dice, entremos a analizar desde un sentido técnico, ¿sí?, y también en un sentido probatorio sólido,
¿Qué tanto le impactamos en la calidad de vida de esa persona? ¿Qué tanto o qué tanta incidencia tuvo sobre su predio para determinar si el Estado debe responderle por esa carga excesiva que se le está imponiendo y que realmente no tuvo realmente, por así decirlo, una compensación o una reparación efectiva? ¿Qué encontramos? Y es que en materia de medio ambiente, ¿sí? En materia ambiental y de daño ambiental, tanto puro como impuro, nos movemos en dos sentidos, en dos fundamentos de, por así decirlo, de imputación. Y encontramos la falla del servicio y tenemos el daño especial. Estos son los dos títulos que ha usado la jurisprudencia y principalmente, la mayoría de veces, cuando no tienen, por así decirlo, una actuación legítima o hay una conducta que es omisiva, ¿sí? Que realmente repercute en una falla, tiene el carácter de falla, pues no se usa el daño ambiental, porque no, pues el daño especial. ¿Y por qué razón hacemos uso del daño especial? Porque es lícito y legítimo esa imposición de cargas, pero no cuando estas son excesivas. Mientras que en el escenario de falla encontramos una situación donde de pronto el Estado, ¿sí? O la administración pública omitió el cumplimiento de sus funciones, fue descuidada, no tuvo, por así decirlo, el control de toda la situación. Esto se ha generado en muchos casos, donde, por ejemplo, hay explosiones en los rellenos sanitarios y terminan en afectaciones a otras personas que vivían cerca, o otro tipo de afectaciones. ¿Cuáles son los retos cuando nos enfrentamos, ¿sí? En el daño ambiental puro? Y es que realmente no sabemos en qué momento podemos, por así decirlo, restaurar el ambiente. No sabemos qué tanto o qué medidas se pueda usar para restaurar y volver las cosas al estado anterior. Y esta imposibilidad es la que supone la creatividad del juez. El juez tiene que ser muy creativo en la adopción de estas medidas, pero acompañado de la técnica y la experticia, porque no podemos decir que una indemnización va a servir para restaurar el medio ambiente. Eso no sirve. O sea, en términos pecuniarios, no siempre una indemnización representa, por así decirlo, que las cosas vuelvan al estado anterior. De hecho, es un subrogado pecuniario. Mientras que cuando vamos a reparaciones in natura, encontramos que hay más caminos. Lo que pasa es que en ocasiones la afectación es tan elevada que no hay manera de volver las cosas al estado anterior. Entonces, en esa lógica es en las que se mueven este tipo de situaciones y de complejidades. Vamos a continuar con dos preguntas fundamentales, y es, ¿realmente cuando miramos estas medidas de reparación y de compensación, realmente hay un restablecimiento in natura en todos los casos? O sea, ¿eso es realmente posible volver al estado anterior? Y lo que encontramos es que no en todos los casos es posible volver a ese estado, porque la afectación fue tan alta que pues no hay una medida que pueda volver a hacer, por así decirlo, a restaurar ese territorio o esa zona en particular, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que a veces se han adoptado? Entonces, se han adoptado una serie de medidas compensatorias, donde, por ejemplo, usted afectó tal territorio, pero ya no puede hacer nada porque esa era la fuente única de agua y ya, o sea, prácticamente ya murió, ¿sí? Esa fuente de agua. Pues, ¿qué va a hacer? ¿De qué manera? Entonces, ahí está el rol del juez, de determinar cuáles son los mecanismos. Entonces, no sé, le puede decir, disponga de otro lugar para resarcirlo, establezca un espacio de un territorio para ello, ¿sí? Porque fue tan fuerte la carga que es imposible volver al estado de cosas anterior. Por último, es importante tener en cuenta que en reparación directa, en ocasiones, es posible declarar también el daño ambiental puro o hacer alusión al daño ambiental, ¿sí? Tenemos algunos casos donde se ha visto de esta manera y básicamente encontramos eso, donde, discúlpenme que tenga el tiempo, y donde encontramos que de manera implícita se hace alusión al daño puro derivado o para determinar si existió una afectación a
otros derechos y a concretar de esta manera otras lesiones, para verlo de esa manera. Entonces, pues con esta conclusión, o por así decirlo, con esta visión, podemos concluir en 3 sentidos, ¿sí?, esta presentación. Y lo primero es que nos genera muchas reflexiones. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender esto con criterios técnicos e interdisciplinarios, ¿sí? No basta simplemente limitarnos a una disposición jurídica para entender un fenómeno complejo. En segundo lugar, no pueden crearse fórmulas, por así decirlo, generalizadas, ¿sí?, de los impactos en materia ambiental, sino que debe usarse en fórmulas equitativas y restauradoras. Es otra visión, es una visión no netamente tradicional, sino equitativa e innovadora, que está plegada a los usos de la técnica y de la experticia. Y por último, es necesario que el Estado adopte una política de prevención de daños ambientales de una manera más consciente y aprendida, para que se eviten este tipo de contextos. Con estas conclusiones, básicamente les doy las gracias por este espacio y le concedo el uso de la palabra a la doctora Mónica Alexandra y a Olga Lorena Parra. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cuál es la visión prospectiva del daño ambiental en Colombia de conformidad con la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, doctor Diego? Te agradezco por la pregunta. Esta es una inquietud que ahorita es actual. Y básicamente, ¿qué nos pone o qué contexto nos da esto? La jurisprudencia constitucional nos pone de presente que la naturaleza o el medio ambiente puede ser un sujeto de derechos. Entonces, esto va a replantear mucho la visión sobre qué tipo de daños o la categoría de daños puros e impuros. ¿Y por qué razón? Hay un sector de la doctrina que ha empezado a decir que la manera en que se va a percibir el daño ambiental puro va a estar asociado con un sujeto de derecho medio ambiente. Esta es una concepción que se le ha empezado a dar, pero pues hay muchos detractores, por así decirlo, ¿sí? Porque no conciben esta categoría como útil ni tampoco efectiva. Entonces, este es un escenario en construcción que toca verlo con mucha cautela, y te toca analizar si realmente esta categoría tiene un impacto en términos prácticos y efectivos en materia ambiental. Para algunos existe y para otros no. Entonces, de esta manera podría haber una especie de perspectiva de qué va a pasar con el daño ambiental cuando estamos en cabeza o en el marco de un sujeto de derechos que por sí mismo tiene un grado de protección diferencial. Segunda pregunta, doctor. ¿Qué incidencia tienen las sentencias estructurales en la protección del medio ambiente y la naturaleza como sujeto de derechos? Bueno, esa pregunta es también muy importante porque pues esto todo está en construcción y elaboración. Y básicamente las sentencias estructurales, por ejemplo, como la sentencia del Río Bogotá, que le dio un papel protagónico a este tipo de medidas que yo les mencionaba como restauradoras y compensadoras, ¿sí? Y que creó muchos, por así decirlo, tipos de medidas para esa situación en concreto ambiental. También son objeto de muchas críticas, ¿sí? Porque consideran que el juez no puede invadir o coadministrar. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que este tipo de sentencias estructurales básicamente lo que hacen, tienen un efecto beneficioso. ¿En qué sentido? Y es que subsanan, por así decirlo, la insuficiencia de la administración cuando nadie hace algo por la protección de un bien ambiental o de un bien jurídico que lo requiere. Entonces, todo esto, como les reitero, tiene puntos críticos y tiene ventajas y desventajas. Lo único que podemos afirmar de este tipo de sentencias estructurales es que se han ideado mecanismos de protección ambiental a la medida, desde un punto de vista particular y no generalizado. Y con esto terminaría la intervención. Le agradezco mucho por su tiempo. Queremos agradecer muy especialmente a los doctores Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón y al doctor Diego Contreras Pantoja
por su clara y didáctica exposición sobre el principio de precaución, que es uno de los pilares fundamentales del principio de desarrollo sostenible y del deber de protección al medio ambiente, y que se encuentran consagrados en nuestra Constitución Política en los artículos 8, 79, 289 y 334. Ellos proclaman el derecho a gozar de un ambiente sano, el deber de proteger el medio ambiente y el deber de garantizar su existencia, desarrollo y preservación. De nuevo, muchas gracias a ustedes, doctores, y a todas las personas que entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia se han conectado a esta videoconferencia. Hacemos una cordial y extensiva invitación a todas las personas que nos acompañan para que también nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctores, y muy buena tarde para todos.